¿Qué opinión te merece la reforma judicial? La reforma judicial es necesaria. El problema real, creo, del Poder Judicial está en el rezago impresionante de asuntos. Pues creo que es una buena idea querer cambiar el sistema por cómo están los jueces y los magistrados, pero al final, como lo están planteando, también considero que es meramente político para cualquier Sí, cuota. creo que ha habido muchos excesos y que la gente estamos cansada. Sí veo claro que debe de existir esa reforma, pero no en esos términos. Okay. Así como está planteada, todavía está muy torcida. Nación del derecho, medición del sistema. Estamos de fiesta, sí señor, es el día del abogado y es un día que a todos nos complace, a ustedes también, porque todos necesitan de un abogado, de un doctor y de un maestro. Todos sin excepción, las personas que aquí nos acompañan son personas muy valiosas para mí. Tengo el gusto de conocer a todos desde su experiencia profesional y personal y hoy quiero que conozcan ustedes un poco de ellos. Recuerden que TND, el Todo, la Nada y el Derecho, es un programa, es un espacio de mucho respeto, de mucha cordialidad, relajado. Queremos hablar con ustedes de lo que es el derecho. Les doy la bienvenida, Claudia. Gracias. Bienvenida a este programa. Muchas gracias. Me gustaría que nos hablaras de ti. ¿Quién es Claudia? Yo en lo personal te tengo mucho aprecio. Fuiste mi maestra hace algún tiempo y tuve la oportunidad de conocerte en el ámbito académico. Es de las maestras que siempre te parten, hay un parteaguas, un antes y un después en la vida y creo que tú eres una de esas maestras. Entonces me gustaría que nos compartieras de ti. Platícanos de ti. Muchas gracias. Pues creo que lo más difícil es hablar de uno mismo. Yo me considero una mujer inquieta, una mujer emprendedora. Me encanta la licenciatura en Derecho y yo creo que todos tenemos algo de abogados, porque anteriormente debemos de recordar que el término de licenciado en Derecho es relativamente nuevo a comparación de hablar del abogado. Y abogado es el que pide por otro. Entonces es muy interesante los cambios que ha habido constitucionalmente, sobre todo en el artículo 1, cuando habla de los derechos humanos y los cambios que a partir de ahí se generan. Uno de ellos es en el 2012, que es el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Yo podría referir que soy inquieta. Ok, inquieta. ¿Religión? Católica. ¿Familia? Es mi adoración. ¿Cuántos hijos tienes? 2 hijos. ¿2 hijos? Así es. ¿Gusto por la comida? Ah, la mexicana, por supuesto, los moles. Más si son de Oaxaca. Ah, bueno, aquí tenemos una oaxaqueña y amamos Oaxaca en este programa. Así Bien, es. Lorena, platícanos de ti. ¿Quién eres? ¿Qué edad tienes? ¿Tu familia? ¿Tus gustos? Todo. Así es, tengo 34 años, guayaba 100%, cuernavacense 100%, muy orgullosa de mi estado, de mi ciudad y de mi profesión, ¿no? ¿Por qué estudiaste Derecho? Eso es muy interesante porque yo no quería estudiar Derecho, yo quería estudiar Ciencias Políticas. Por circunstancias que se presentan en la vida, mi papá, que en paz descanse, me dice, oye, convéncete, mejor estudia Derecho. Y yo, no, pero bueno, convencido y todo, afortunadamente mi papá logra conseguir una beca porque el Centro Sindical de Estudios Superiores de la CTM pues solamente era con becas por medio de familias pues allegadas a algún grupo sindical. Y mi papá en ese entonces, gracias a su amistad con el difunto Tito Barrera, logra que me puedan dar una beca, ingreso a estudiar ahí. Y bueno, encantada con mi carrera, lo cual agradezco muchísimo porque gracias a esos beneficios de ser sindicalista, pues mi educación me costaba 200 pesos el semestre y toda la carrera becada. Entonces, He visto tus redes sociales y yo no sabía que traías la sangre sindical así es. en las venas. Siempre veía tu defensa de los derechos sindicales de los trabajadores de la Secretaría de Salud. Pero bueno, es bueno saber que hubo alguien tan importante como tu padre Así es. que fue quien inyectó ese sindicalismo en ti. Así es. Okay. ¿Religión? Católica. ¿Familia? Mi motor, mi esposo y mi hija. ¿Tu esposo es abogado? Así es, también es Ah, mira, abogado. también se dedica a los temas sindical y todo. No, él es penalista. Okay. La Él es de los privada. fuertes. Sí. Otra cosa distinta, así no hay problemas en la casa. ¿Tu niña qué edad tiene? Tiene 2 años. Pero fíjate que algo de lo que amé de ti, de ver tu semblanza, fue la expresión que tuviste de tu hija.
siempre he creído nosotros que en el desarrollo laboral, a veces las mamis piensan que estamos peleados los patrones o los patrones con que la mujer se desarrolle como madre. Y para mí no, para mí existe. Yo vengo de un lugar donde mi mamá trabajó muchísimo y donde siempre estuvo ahí también presente como mamá. Entonces siempre creo que puedes llevar esa mezcla entre tu función maternal y tu función profesional. Entonces celebro que seas hoy en día quien eres y que tengas una de 2 años. Pues bienvenida, Lore. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Alejandra Muñoz, platícanos, a la gente es originaria de Oaxaca. ¿En qué cree, Ale? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Por qué nos empezaste con esta ideología o esta frase de marcación del derecho, medición del sistema? Queremos saber quién eres. Pues soy de Oaxaca, llevo ya casi toda la vida en Morelos, pero sí, Oaxaca. de Oh. Yaguatlán, Oaxaca. Ay, ¿eso dónde es? En el Cerro, en la sierra, ¿En la sierra de Xlán? no, en la sierra, pasando Guajuapan, Ah, ok. Oaxapan de León. Guajuapan de León, Ok. Yaguatlán, Nochistlán, Oaxaca. ¿Edad? 41 años, tengo 41 años, no soy mamá, no deseo ser mamá. Me admiro mucho a las mujeres que lo planean, lo desean. Siempre he abogado por una maternidad deseada y sobre todo planeada, porque en mi materia de llevar mucho familiar, ves muchos niños tristes y con papás medios que no saben ni qué quieren, y los niños siempre son los que arrastran las cosas. ¿Papás como género o papás? Papás, mamá. mamá. No, yo soy súper objetiva. Creo en el feminismo desde la igualdad. Muchas amigas me han dejado de hablar porque Todos son amigas. trabajé mucho tiempo en el Instituto de la Mujer y ahí nos inculcaban así casi que los hombres son los malos de toda la historia, pero pues hay mujeres que también son muy, muy malas madres, que solo tienen hijos, pero de mamás pues no tienen mucho, ¿no? Bueno, y empecé con esa frase porque creo mucho en el derecho, me gusta mucho el derecho, pero nuestro sistema es lo triste. Corrupto. Ay, no, es que no quiero hablar. Digo, vamos a hablar de corrupción ahorita. Acuérdense que en el programa tocaba el tema de la reforma judicial y precisamente uno de los factores de la reforma o de los diálogos populares de la reforma es evitar la corrupción. Entonces, ¿hay corrupción o por qué te desilusiona el sistema? Muchas cosas, ¿no? Por corrupción, por falta de ética en algunos jueces. Entonces, ese tipo de cosas, como de que porque soy jueza y porque yo mando, pero aquí está la ley, y porque es como muy subjetiva la interpretación, entonces, Okay. todo ese no Es solo lo que no te gusta del sistema. ¿Religión, Ale? ¿En qué crees? pues, creo en Dios nada más, solamente. ¿Como religión, como católica o como institución genérica de una creencia que sabes que existe alguien, pero no crees en ninguna Sí. institución Me religiosa? haces puras preguntas polémicas. No creo, no tengo ninguna religión, precisamente porque también son sistemas que a veces enajenan a la gente y nos causan problemas, pero sí creo en Dios como un ser omnipotente y que me cuida y ya, creo mucho en él. Okay. Gracias, Ale, por estar con nosotros. Pues bien, también tenemos a Roberto Campos, un gran abogado, me atrevería a decir que un muy buen amigo. Lo conozco también de años y lo he conocido en diferentes facetas como litigante, cuando tuve la oportunidad de estar como autoridad y como abogado, postulante y como incluso cantante, que también nos vas a decir que también haces. Entonces, platícanos, Roberto. Pues tengo 46 años, los acabo de cumplir recientemente. Y casualmente yo lo veo como una, no casualidad, solo como una causalidad. Mi fecha de cumpleaños es 1 de mayo, que coincide con el día del trabajo. A eso habrá que sumarle que mi papá fue abogado, mi papá ya falleció. Él era juez y él toda su vida fue funcionario. Y yo lo veía en su desarrollo profesional, pero no me llamaba mucho la atención ser funcionario. Me gustaba más estar en la calle y peleándome precisamente contra el sistema, que es algo que no nos gusta de alguna forma, ¿no? Soy de aquí de Cuernavaca, toda mi vida he vivido aquí en Cuernavaca, no he aceptado ser funcionario público jamás. He sido asesor en algunas instituciones, pero de manera externa, en algunos municipios, pero no me he casado con la administración pública hasta hoy. Okay. Entonces, ¿por qué estudiaste Derecho? ¿Por tu papá también? Primero porque yo veía a mi papá en el ejercicio profesional y me gustaba esa parte, pero en realidad yo quería ser futbolista. Yo quería ser futbolista, pero lo practiqué de manera semiprofesional. De repente la disciplina no era lo mío y aparte no llegaba temprano al entrenamiento y pues ahí generó otros problemas y derivó en que al final decidiera ya dedicarme de lleno a estudiar.
Y vas a mejor equipo, ¿no? Claro, le voy a los poderosos Pumas. Aquí a los Pumas. Pues bueno, Sí, ahorita es tu terminamos día, el programa. ¿Tú también pumista, amiga? ¿Les gusta el fútbol a ustedes? Yo soy americanista. ¿En serio, Loret? Bueno, habría un defecto que tener. Claro, claro, sí. Maestra. Los Pumas. Ah, pero puro pumista Sí, aquí. claro. Ah, está muy bien. El mejor es el Tigres, pero... Ah, el hino al final. Bien, familia. Sí, casado ya desde hace más de 20 años. 4 hijos tengo. ¿No había televisión o qué? Sí, pero fíjate que estuvimos en algún momento intentando tener más familia y no hubo oportunidad de que saliera de manera natural. Tuvimos que pedir asistencia. ¿Ustedes son de familia grande? O sea, ¿tienen Sí, muchos hermanos? sí. Ok. Entonces, pedimos asistencia y nos salió la sorpresa que íbamos a tener gemelos. Entonces, por eso Wow. creció muy exponencialmente el número de hijos, ¿no? ¿Religión? Católico, apostólico y romántico. O sea, creyente. Pues no por convicción, porque también nací con ese estigma desde la casa. Y sí, al igual coincido con Ale, que pues sí, las instituciones en ese sentido no son lo mío. Ok. Y sí creo en algo poderoso, algo omnipotente, que de repente es algo que nos hace también seguir avanzando, ¿no? Porque creerte que tú eres el más poderoso es solamente engañar. Ok. Bien, creo que todos aquí dan clases. ¿Tú también das clases, Lore? No. Nada más, No he ustedes tenido tres. esa fortuna. Sí. Desde la experiencia como abogado en la parte de la academia, ¿por qué da clases? Pues fue muy circunstancialmente. Yo trabajaba en DIF estatal y resulta ser que me perdí. Entonces llegué a una universidad que fue uno de los primeros sistemas abiertos. Entonces dije, bueno, creo que me equivoqué. Y me dijeron, oye, ¿no te interesa? Bueno, y francamente así es como llegué dando clases. Y la verdad es que nunca lo he dejado porque es una manera de estar actualizada. Y la verdad uno absorbe juventud. Sí, claro. Entonces dije, de aquí son. Y me apasiona dar clases, estar actualizada, en intercambio, generacional. ¿Materias? ¿Qué materias das tú? Penal. Penal. Primordialmente penal, responsabilidad social. Me gusta mucho la sociología también. Y bueno, realmente como me desarrollé como defensor de oficio, Ministerio Público, pues seguí la línea en materia penal. Ok. ¿Qué materia das, Ale, tú? Familiar, civil. ¿Y qué te gusta dar clases? Mucho lo que dice la licenciada, absorbes la energía de los jóvenes, te acuerdas que por eso estudiabas Derecho, porque querías cambiar el mundo, y porque te retan, te hacen preguntas que te quedas, tienes que ponerte a estudiar, sabes que como en todo hay alumnos muy inteligentes, muy dedicados, muy dispersos, pero te retas en lo personal a estarte Ale, como actualizando. estudiante, ¿cómo era? Pregúntale, fue mi maestra. ¿Cómo era Ale como estudiante? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué se toma así de participativa, con un espíritu colaborativo. Qué bueno que También me acuerdas. crítica, ¿eh? Sí, claro, y levantaba polémica, sí me acuerdo. Sí, me queda claro, eso sí me acuerdo. Roberto, ¿qué clases das? ¿En dónde das clases? Ahorita estoy dando en la Univac otra vez. Ok. ¿Qué clases das ahí? Ahí he dado varias materias. Ha sido laboral 1, social laboral, colectivo. Y ahora ya con la modificación de los programas que han habido, ya también implementan la materia de derecho laboral burocrático, que es como que de las más castigadas, de las que difícilmente creo que alguno de los alumnos vaya a participar ahí, sobre todo por lo obsoleto que es la ley. Aquí más, ¿no? Yo estuve en el tribunal, pero siempre lo he dicho, cuando yo tuve la oportunidad de estar en el tribunal burocrático, de verdad se litigaba, o sea, había ejecuciones, había recursos, había incidentes, había innominaciones. Ahorita se me hace un tribunal, y lo digo con mucho respeto a los compañeros, pues, no sé si obsoleto, pero al menos como de papel china, porque no, pues el iniciar ahí un procedimiento de eso y nada es exactamente lo mismo. Después tocan tintes de la ley laboral a la ley burocrática y, híjole, hay una mezcladera. Sí, el problema ahí con el federal, la ley es del 31, ¿no? Del 30. El local es del 2000 y la reforma del 2012. Pero ninguna de las dos han hecho algo por modificar realmente que obliguen o que se cumplan las sentencias. O sea, el tribunal, aun cuando tiene ahí artículos donde prevé la ejecución y las sanciones, no las aplican. A eso súmale que crearon una figura en donde tendrían que renovar o ratificar la ley después de 3, 4 años. Si no la ratifican,
no puedes destituir, no puedes multar, no puedes hacer absolutamente nada. Entonces le quitaron uñas y dientes al Tribunal Estatal y hoy por hoy puedes encontrar sentencias de hace 9, 10 años que no se pueden ejecutar. Más, porque, incluso, ¿no? porque los acuerdos del TECA los trataron de homologar con el federal y la multa es de 1,000 pesos. Okay. Y el TECA buscando mecanismos disuasorios para los actores, porque obviamente eran lados muy grandes, pues te manda 7 veces a requerir de todo cuando la ley no prevé. Sí, o sea, para mí se me hace, pues hablando de derechos humanos, inconstitucional que un trabajador burocrático no pueda obtener lo que por ley le corresponde en un laudo o en una sentencia, o para la gente que no, a lo mejor no entiende el burocrático, que no está familiarizado, con un papelito que ya tiene incursionado o redactado un derecho en favor de una persona, y esa persona no puede acceder pues Al crédito. al crédito que ya por ley le corresponde, Así es. ¿no? Pero ¿Has querido dar yo clases, también- Lore? Sí, me ha llamado la atención, pero no he tenido la oportunidad. Y ese tema burocrático es bien fundamental, al menos en Morelos. Creo que falta muchísima sensibilización en todas las dependencias, en todas las secretarías, en todos los organismos descentralizados. Porque se deslinda por completo el área jurídica del área de recursos humanos específicamente. Entonces, cada uno lleva, este es mi proceso, este es mi baja, este es mi score, y ya voy a dar de baja a tal trabajador, y a ver, ¿en qué momento consultas a tu área jurídica para que, ok, puedes dar de baja porque tu contratación es eventual por la naturaleza que tú quieras, pero tiene derechos este trabajador? Fíjate, acaban de decir, ¿no? Están innovando con la UNIVAC, que es la que incorporó derecho burocrático a su plan académico. Todos han dado clases, yo tuve la oportunidad también de dar clases, tú has querido dar clases, o al menos estás en el día a día, que a veces dar clases no nada más implica dentro de la institución académica, sino a tus propios clientes o en tu propio trabajo tienes que estarles explicando lo que tienen que y cómo hacer. ¿Por qué razón incorporan un derecho burocrático? Pero el día de hoy, por ejemplo, la axiología no se ha incorporado como una materia primaria en las universidades, enseñándole a las personas, a los futuros profesionistas del derecho, operadores jurídicos, temas tan importantes como la axiología. Se incorpora en una materia que en algún momento va a ser obsoleta y no algo que va a ser un parteaguas en nuestro futuro de qué hacer o qué no hacer de acuerdo a nuestros valores, la ideología, el pensamiento humano. ¿Por qué razón no hay materias así? Pues es raro, ¿no? Porque aparte de todos los maestros que me han tocado esas clases de axiología, de filosofía, de epistemología, que son las que te dan esa oportunidad de tener un razonamiento o una claridad sobre algunos conceptos, sobre algunas materias, están contados. Y aparte que están contados, digo, ser académico tiene que ser de corazón, ser docente tiene que ser totalmente de corazón, porque digo, no es queja pues contra las universidades o las escuelas donde he participado, pero es algo que realmente es totalmente simbólico. Sí, o sea, la gente que da clases no vive de dar clases, ¿no? Regularmente lo haces. Digo, yo respeto mucho a la gente que viva de dar clases y tendrá que tener toda una jornada laboral dando clases, pues para que entiendo yo te pueda costear, o sea, te reditúe, ¿no? Pero la gente como ustedes, que son profesionales, que hemos dado clases, lo haces como por amor al arte, ¿no? Así es. Y ese amor al arte nos llevaría a entender que la axiología tendrá que ser importante en los estudiantes de Derecho. Sí, desde luego, porque nada más leer a Maynes primero es una pesadilla. Claro, sí. Y para comprenderlo tendrías que irte un poco más hacia de fondo, no sobre el libro en particular, ¿no? Porque eso te da ejemplos, te da cuestiones que vas a comprender ahora que ya eres abogado, que eres funcionario, que eres litigante, o que eres docente, donde ya te tienes que preparar para hablar del tema. De otra forma, lees a Maynes con los conceptos tan objetivos, tan subjetivos, tan profundos, que créeme que hay muchas cosas que leí en su época cuando estudiante, que ahora las leo y las comprendo muy sencillo. Pero en esa época me costó mucho trabajo y me las aprendí como perico, ¿no? Para probar el examen, ¿no? Como maestro les pides que se aprendan conceptos, artículos. Algo que a mí me gusta mucho como de clases ahora que preguntan a mis alumnos, es que no me gusta que memoricen, los hago reflexionar, pensar, debatir. Yo creo que eso es lo que nos hace falta mucho como sociedad, pensar. No nos enseñan a pensar, nos enseñan a obedecer. Y tal vez, no lo sé, en muchas escuelas no ponen axiología porque es la teoría de los valores. Y actualmente lo que para mí es un valor puede que para ti no lo sea. O con las nuevas tendencias modernas De pensamiento.
Exacto. A lo mejor para una escuela religiosa no te van a dar los mismos valores que para una escuela moderna, ¿no? Entonces, ¿por qué no dar la materia? No lo sé. Me gustó lo que comenta Roberto sobre la epistemología jurídica. Me acuerdo que en la maestría un maestro nos hablaba mucho de la epistemología. Sí. Juan de Dios. Claro. Y él hablaba mucho de la epistemología y Sí, siempre sí, sí. decía... Sus libros son buenos. Y nos decía, ¿quieren entender la epistemología? Vean el programa, la película de Alicia en el País de las Maravillas. Porque ella le dice al conejo, ¿a ese camino a dónde me lleva? Y el conejo le dice, ¿a dónde vas? Y Alicia dice, no sé. Entonces el conejo le dice, pues, ¿qué más da? ¿A dónde te lleva ese camino, no? Porque no sabes a dónde vas. Claro. Entonces la epistemología es eso, ¿no? Ir más allá en el pensamiento. Yo creo que estaría mejor la epistemología que la axiología. Creo, Okay. Puede estar equivocado. Claudia, ¿tienes alguna metodología para dar clases? O sea, al día de hoy, ¿sigues dando clases igual Sí. a estas generaciones que a las pasadas? Yo creo que yo hablo mucho del conocimiento utilitario. Viene mucho la decepción cuando ubicas de repente, una cosa dicen los libros y otra cosa es la realidad. Entonces puede ser muy frustrante. Yo recuerdo en aquella época, pues los juzgados estaban prácticamente en el centro de Cuernavaca. Hoy creo que es un parque. Entonces para mí fue muy importante llegar a los juzgados. Y entonces dije, y esto es un juzgado, cuando yo veía las películas que no correspondían a la realidad de nuestro sistema. Entonces yo hablo mucho del conocimiento utilitario, no memorístico, sino de comprensión. Y hablo entre el ser y el deber ser. Y por cierto, vamos a tener una fuerte discusión porque uno de mis libros predilectos es Introducción al Estudio del Derecho de Ronald García. No es malo. Es complejo. Es complejo para quienes, cuando estamos en el papel de estudiantes es muy complejo, ¿no? Que no debería ser semestre 1 de cualquier licenciatura, ¿no? Claro. Lo mismo sucede cuando te permiten un libro de Juan de Una Dios. concepción En distinta. licenciatura, pues ni lo vas a comprender, ¿no? Entonces, sí, creo yo que presumo a Roberto. No es que estemos en contra de Claudia, pero sí creo que es un autor que de inicio, que nos lo impongan en leer en primeros semestres, no comprendes, al contrario, pudiera ser hasta un poco aburrido, ¿no? La Pero famosa teoría tridimensional de Maynes. Sí, que ahora es muy aplicada invocando tratados internacionales, la Constitución, la jurisprudencia, la ley. Entonces, eso ya es un tema que ya venía desde allá, pero no lo comprendíamos hasta ahora que somos litigantes. Ahora que haces una demanda, que haces una prueba o que deshaces una prueba o un recurso, un amparo, eso es importantísimo, sobre todo para que el juzgador no solamente se base a lo que dice la ley o a una tesis aislada, que están en muchos de los casos superadas por los acuerdos internacionales y tratados internacionales. acabas de tocar un tema de la autoridad, Roberto. Recuerda que estamos grabando en el marco del Día del Abogado y les voy a hacer ciertas analogías que me gustaría que muy concretamente pudieran comentarlo hablando de los operadores jurídicos. ¿Dónde hay más deshonestidad? ¿En las autoridades? Sin importar la rama familiar, sindical, laboral, constitucional, ¿en las autoridades o en el litigio, los abogados que van y litigan? ¿Quién es más deshonesto? Yo creo que las autoridades. Tajantemente. Sí. ¿Sindicales o...? No. Sindicales no. Gubernamentales. Ese es el bloqueo nuestro como sindicato, como litigantes, como profesionistas del derecho. No todos, hay excelentes servidores públicos, excelentes autoridades que se dirigen con muchísima transparencia, pero ahí es donde empezamos a tener los primeros conflictos. Ok. Claudia, ¿quién es más deshonesto? Yo creo que las dos partes. No puedo generalizar. Yo conozco abogados que son muy éticos, muy estudiosos. Me molesta de repente esos chistes de los abogados que son muy comunes y la gente se ríe. La verdad es que yo digo, no todos somos iguales. Claro. Pero de igual manera existen autoridades que, bueno, dejan mucho que desear, ¿no? Sí. Y bueno, vemos que en la actualidad a veces el currículum o la historia de vida no representa gran cosa, sino el influyentismo y el dedazo. También hay que decirlo. Así es. Yo coincido con la maestra Claudia, porque para que haya corrupción es porque alguien está ofreciendo. Si alguien te pide es porque tú accedes. Y entonces creo que es un 50-50, tanto de litigantes como de funcionarios. Ok. Pues yo creo que las partes del juicio, antes que la autoridad. Antes que la autoridad, Antes que la partes, autoridad, o sea, sí, porque los que van y reclaman un derecho, no, ni siquiera son más es esa deshonestos. parte, sino aquí la cuestión es que en materia laboral, y no vas a mentir los que se dedican a esto, los juicios hasta ahora, hasta la reforma en el bloque que nos tocó,
Era un concurso de mentiras impresionante. Lo sigue siendo, ¿eh? Yo tengo juicios sobre lo sigue siendo. Tendría que ser la mentira más perfeccionada o más creíble la que ganaba. Tuviera la razón. O Pues sea, en cualquier juicio. no importaba, sí, claro, yo lo hablo desde el punto de vista laboral, que no había ninguna consecuencia. Ahora con el nuevo formato, con el 48 bis, si hay documento falso, si hay testigo falso, si hay Híjole, absolutamente no sé falso, en dónde, porque yo no lo he visto, ¿eh? Tengo un asunto donde el Ya documento viendo. es falso, y el juzgado dice, híjole, el testigo miente, y dentro de una audiencia que tuvimos, el testigo miente, reconoce que recibió dinero por parte del trabajador o la trabajadora, para que no hagamos referencia a ningún proceso, Claro. reconoce, se desiste la parte, y el juzgado dice, pues se desistió, entonces ya no hubo ninguna afectación. Y si nos vamos a principios penales, pues entiendo yo, porque no soy penalista, que operaría la conducta desde el momento en que lo tratas de hacer, independientemente de que haya llegado a su fin. ¿Sí es correcto o no? Pues sería también una cuestión de interpretación, porque ahorita pues hay dos corrientes primordialmente en materia penal, la penalista y la causalista. Si es a partir del origen de la conducta o como el resultado de la conducta. Tendríamos que analizar el dicho de las partes. Y a lo mejor yo diría que para el resultado de la conducta, a lo mejor empieza a aparecer un poco, no soy penalista, ojo, para que no nos empiecen a atacar, Sí. pero me doy cuenta hoy en día que los nuevos criterios, y a lo mejor tu esposo lo va a poder tocar, los nuevos criterios, cuando tú antes robabas, bueno, no que no robabas, pero cuando robaban en un mini super, mientras no salieras de la caja o de la puerta del mini super, no había robo. Porque el ánimo de apoderamiento no se daba porque no habías salido del mini super. Hoy no. Pero Hoy desde el momento que estás en los pasillos apoderándote, apoderamiento de cosa ajena Ya ahí sin está. consentimiento de aquel que pudiera tocar. Los elementos del tipo penal, se analiza cada uno y se encuadra la conducta, claro. que es hipotético. bien, Entonces, terminando mi comentario, donde decía que yo considero que las partes antes de las autoridades, que también tienen su parte y su saldo a favor, es por esa razón. En el procedimiento anterior era muy complicado. En el nuevo procedimiento, con el tema de la inmediación, donde está el juez presente y se da cuenta y los puede interrogar también, ya es un poco más complicado. Yo desde que empecé a litigar me percaté de todas esas cuestiones, y ahora con el nuevo esquema donde las sanciones vienen hasta para el abogado por haber sí. exhibido o haber interrogado o haber presentado testigos falsos, siempre les advierto a los clientes, a los testigos, sabes que si él no tiene la información, si ese documento está falso, yo no voy a aparecer como el malo. Fírmame el escrito de demanda, en el caso del trabajador, y que lo hacemos por propio derecho, y ya me autorizas para que tenga la debida defensa. Tu patrón me estás entregando documentos que a mi parecer son fraudulentos o de abuso en blanco. Fírmame la contestación para que si hay algún problema, yo no sea el culpable de esto. Para Roberto 50-50 es muchísimo más fácil que las partes mientan a la autoridad. Sí, ahora considero que ya el tema ya se pasó ahora en verdades que tienes que demostrar y no mentiras que debes de sostener. Ok. Habemos ahora aquí 5 personas, perdón. Hay un estereotipo para la abogacía en México, o al menos en el estado de Morelos. Es decir, el abogado o la abogada debe tener cierto perfil, código de vestimenta, forma de interacción frente a personas. Pues antes sí. Yo creo que ya hemos cambiado mucho esa figura, lo cual también me parece bueno, porque antes era el abogado, la abogada siempre de traje, siempre formal, siempre de gala, por así decirlo. Sin embargo, pues los tiempos han cambiado, y no solamente en el derecho, creo que para todas las profesiones, pero creo también que va en un tema de libertad, de no discriminación, ¿no? Incluso las personas tatuadas, ¿no? ¿Cuándo ibas a ver un abogado y sobre todo que estuviera tatuado? ¿Tienes tatuajes, Lore? Y ahora ya soy una abogada con tatuajes. y eso no te quita para nada tu capacidad, tu profesionalismo y la entrega, ¿no? Todos tienen tatuajes, también tú tienes tatuajes, ¿no, Nieve? Tú también, la tienes tatuajes. ¿También? No es cierto. ¿Sí? ¿Sí? No te lo puedo enseñar. Ah, muy bien. Claro. Entonces, ¿hay estereotipos en la abogacía actualmente o ya no? Yo creo que se reclaman en algunas personas porque sí buscan la sobriedad, el saco, y pues de repente así como que dicen, ¿y usted es la abogada? Sí te buscan de repente, ¿no? Es como cuando vas con el médico y que buscas también la batita blanca. Sin embargo, estoy muy de acuerdo con lo que dice aquí mi querida abogada,
Ya son otros tiempos, hay que quitar prejuicios. Un tatuaje no te hace inferior, tampoco te hace superior, pero hay que tener más mente abierta y además considerar que vivimos en Cuernavaca y que de repente hace un calor, pero lo cierto es que sí hay un grupo de personas que todavía buscan la corbata y el saco. Sí. Ale, Yo ¿cuál es tu soy, experiencia yo con el soy claro estereotipo? ejemplo de que actualmente han disminuido los estereotipos. Yo siempre he sido, no he sido muy femenina, me considero fodonga. Entonces sí tuve mucho sufrimiento cuando empecé a ser abogada. Me decían, ¿tú eres la abogada? Sí. Y actualmente, como dice la licenciada, ya puedes traer tatuajes, ya puedes llegar de tenis a una audiencia. Y antes, ¿cuándo, no? O sea, te veían feo. Maquiavelo tiene una frase que me gusta mucho que decía, es que juzgamos por lo que vemos, no por lo que pensamos, y somos mínimo los que tenemos la capacidad para pensar lo que observamos. Entonces, considero que han disminuido los Los estereotipos. estereotipos Sí, para bien. creo yo. Roberto, Sí, igual, para mí, de hecho, como me tocó a mí la época donde los tribunales se dispersaron, y luego la pandemia que nos tocó también, pues andábamos prácticamente haciendo home office y en mi caso, pues yo caminando todos los días en el centro, yendo a la Junta Federal, yendo a la Junta Local y haciendo trámites ahí en el centro de Cuernavaca, que es donde está el grueso de autoridades. Pues desde que estuve de pasante siempre anduve de tenis y luego con el tema de la pandemia, pues hasta en sandalias andaba en mi casa resolviendo temas, ¿no? Ahora que regresamos de pandemia, no he tocado ni un par de zapatos, no he tocado un traje para ponerme para una audiencia. Me he puesto los sacos, un blazer, igual ya no me queda. Pero sí ya, y de hecho, lo que comentamos antes de que empezáramos el programa, que los despachos o los abogados nos recomiendan de boca en boca. Son clientes satisfechos en su gran mayoría, desde luego. Entonces, cuando llega el cliente, cuando llega el recomendado, pues obviamente llega con una información que ya espera un resultado favorable. claro. Entonces ya para los clientes resulta en segundo plano o insignificante que sería tú estés hasta en tenis y mezclilla y una playera, ¿no? Totalmente. Porque buscan un resultado, platican contigo y ya les das una información, les dices cómo va a ser la estrategia, se van de alguna forma satisfechos y ya la vestimenta, el código ya es a segundo plano. Ya no, Sí, me parece. Hay un video que se hizo muy viral en TikTok donde levantan a un abogado de una audiencia porque no trae saco y corbata, ¿no? Y aquí es magíster, es como un video español, entiendo yo. Entonces hablan acerca del protocolo de la abogacía, ¿no? De los estereotipos. Yo sí creo que hoy en día, a mí me encantaría estar tatuado, o sea, no estoy porque mi esposa no me lo permite, pero a mí me encantaría estar tatuado. Te lo Mi religión me lo prohíbe, ¿no? Entonces, me parece que sí, es correcto, o sea, creo que ya debes de tener ciertos estereotipos pues que están por encima de lo que actualmente debe ser, o sea, el ser abogado no te obliga a tener traje ni te obliga a andar así, o sea, creo que debe ser más bien en temas de persona. Pero lo que sí es dentro de los estereotipos nos dicen que, y yo se los decía yo aquí en el documento que les compartimos, un abogado es como que no toma, como una rosa sin aroma. Y decía la licenciada que hay ciertos chistes y frases que pues a veces hasta caen mal como abogado. En la abogacía es correcto eso, o sea, todos los abogados toman, o sea, No. ¿no? No, yo creo que no. Bueno, lo que pasa es que históricamente era como que arreglar asuntos extrajudiciales era irse a tomar la copa, sobre todo entre los hombres. Las mujeres, el desayuno, la cafetería. Pero lo cierto es que, pues no es una realidad, porque los abogados, perdón, tenemos fama, abogados y abogadas de estar medio borrachines. Y eso no es cierto. Ok. O sea, es porque regularmente los asuntos se trataban en una cantina, en un bar, en un restaurante. Y bueno, sabemos que a veces también hay que reconocerlo, la dificultad del asunto crecía cuando había abogados de por medio. Okay. Porque no, señora, no se dejen. Y entonces, de repente los abogados tuvimos mala fama, Okay. complicados. Pica pleitos. Sí. Bueno, a veces los abogados estamos, en lugar de resolver o generar soluciones, creo que los hacemos más grandes y más complicados. Y a veces por estrategia, porque el abogado, pues entre más complicado es el asunto, pues más tienes posibilidades de cobrar, ¿no? O de encarecer. Más incidentes promueven. Ya nos fuimos al tema de las chicanerías, que era otro de los temas. ¿Sabes de chicanera, Ale? No.
No promueves como Por eso por estoy pobre, porque me gusta Porque no conciliar, chicaneo, me dice. gusta, sí. No, y fíjate que en materia familiar, Cálmate, pobre, tú eres pobre. lo que más te conviene considerar, es lo que le digo a mis estudiantes, al final el juez va a determinar lo que él considere y ustedes saben si está pasando. Pero como dice la licenciada, me han tocado abogados que en un divorcio no quieren arreglarte para que promuevan el incidente y para que X y Y sigan creciendo. O cuando llega la señora y te dice, no me importa pagar lo que sea, yo me voy contra él, dice, pues hay muchos abogados que desde aquí son. Pues bueno, recuerden que empezamos ahorita el apartado del derecho. Vamos a hablar de la reforma judicial. Recuerden que TND es un espacio apartidista. Aquí no vamos ni en contra ni a favor de ningún partido de ningún color. Simplemente vamos a emitir una opinión general de lo que actualmente viene, que es la reforma judicial. Entonces voy a hacer unas preguntas. Me gustaría que me contestaran lo que quisieran, como pudieran y como lo piensen ustedes. Si hablan del partido, adelante, siéntanse libres. La idea es respetar siempre la opinión de los demás. Bien, viene el tema de la reforma judicial. ¿Conoces el tema de la reforma judicial y lo que pretenden hacer ahorita? ¿Qué piensas, Ale, en términos generales? Creo que está bien. Considero que es una buena idea, pero que debe de ir paulatina. Creo yo que lo están haciendo tan rápido y tan al vapor. Okay. No considero que vaya a ser funcional en la cuestión de votar por personas que ni conoces, ¿no? Okay. ¿Por qué digo ni conoces? Porque cuando vamos a votar por un presidente de la República no te pones a indagar, mira, vamos a ver su historia, dónde creció, quiénes son sus papás, o sea, ¿quién me va a gobernar? Nos dejamos llevar por la canción, nos dejamos llevar porque está guapo. Entonces supongo que en la cuestión judicial va a ser lo mismo. Si me dicen, mira, él va a ser tu magistrado y está bien guapo, digo, bueno, por él. Y me ponen a uno que estéticamente nos han vendido que no es muy guapo, pero que tiene todas las características para ser un buen juez. No, pues voto por él. ¿Y qué va a pasar? Desde mi, creo, forma de pensar, que vamos a terminar como estamos. Okay. Porque actualmente... En corrupción. En todo, si te das cuenta, hablando de Morelos, los magistrados que acaban de nombrar, sin decir nombres, simplemente a quienes han nombrado, ¿no? Y cómo estamos. Yo que me dedico al litigo en el Poder Judicial, trabajé para el Poder Judicial, estamos, con perdón de la palabra, al pedo. Ok. La reforma judicial, Roberto, ¿conoces el tema? Sí. ¿Has escuchado? ¿Qué piensas? ¿Buena, mala? Tiene una buena intención, Okay. pero no está bien estructurado, a mi punto de vista, a mi parecer. La reducción de ministros no le veo ningún sentido, solamente es económica, es un capricho del presidente de la República. No eres Amlover. No, para nada. Bien. A eso habrá que sumarle que el proceso de selección sería por voto directo. Okay. Y ahí, pues, el tema va a ser muy complicado porque ellos como participantes, o si yo me quisiera postular, pues hago campaña y puedo asociarme con algún grupo empresarial pensando en el área laboral, con un grupo sindical que buscamos que un juez esté a modo para nuestras resoluciones, o un grupo criminal que también pueda poner a sus jueces para... Como actualmente sucede en las elecciones municipales, presidenciales de Entonces va a ser muy grave que quien se postule tenga ese tipo de financiamiento, cualquiera de los tres, inclusive hasta por partido político, el que sea, porque también tendrá que entrar en esa misma compromiso, en esas deudas que va a tener con quien patrocinó y con quien financió toda su campaña. Como actualmente para llegar al sistema electoral. Y eso recordemos que estamos hablando de la reforma judicial. En esencia, existen diferentes planteamientos de la reforma judicial, pero consiste en que los jueces, ministros, magistrados van a ser electos por el voto y van a hacer a cabo el proceso de elección va a ser a través del instituto electoral. No es a través del INE, va a ser otro instituto, no recuerdo ahorita el nombre, pero no es el INE, es otro organismo. Pero aquí lo grave, pues ya no va a haber organismos descentralizados, también forma parte de la judicatura la va a quitar. Exactamente, ya no va a haber un consejo de disciplina que actualmente, digamos que de alguna forma sirve. No te puede castigar quienes, eso no puedes tú mismo autocastigar, por eso quiere eliminar el consejo de la judicatura. Pues en esa parte tiene lógica, pero ya existe la junta también de gobierno, muchas juntas que son precisamente quienes supervisan la actividad jurisdiccional. ¿Qué opinión te merece la reforma judicial? Yo lo comentaba antes de iniciar el programa. Creo que una reforma judicial es necesaria, porque sí, efectivamente, sabemos de muchas situaciones que sin duda tienen
que tomarse en cuenta. Para nada el tema, como lo comentan los compañeros, de la elección por voto popular, porque al final del día, pues si yo cumplo un excelente perfil, pero no tengo el contacto político ni el apoyo, pues tampoco voy a poder tener acceso a ser algún buen juez, ¿no? Pero sí sabemos que la carrera judicial, pues sí ha sido elitista. O sea, realmente quienes han podido... Federal y local, por Sí, ejemplo, hablando conocemos propiamente del Poder Judicial de Morelos. el simple Poder Judicial ahorita cada mes, cada 2 meses, saca convocatorias para secretarios, para oficiales. ¿Y cuál es el proceso de selección? Pues no lo conocemos. No es transparente el proceso de Claro, selección. pero sí sabemos que si tú tienes una buena palanca, que si fuiste amigo del juzgador, pues te van a dar oportunidad de entrar. No importa si no fuiste el más brillante. O sea, sí sabemos que si no fuiste el más brillante, eso no importa, pero tienes asegurado un lugar, ¿no? Claudia. Pues yo no la conozco en su totalidad, lo he de confesar, pero sí considero que de repente pareciera que estamos muy asustados los abogados y abogadas. Y entonces yo les digo, es que no estamos alejados en el sentido de, hablando de Morelos, ¿cómo se designan los magistrados? Entonces realmente, a pesar de que se lanza una convocatoria, se reúnen requisitos, te entrevistan, pues tienes que tener a alguien que te impulse, esa es la verdad. Pero en todo, ¿no? O sea, no nada más en la impartición de Claro. justicia, sino en general, en la actividad laboral, hubo alguien que tiene que propiciar. Lora está en los Sí. temas sindicales. Pues evidentemente yo no sabía que su papá es un parteaguas y que estuvo de la mano con Tito Barrera, que es un líder, que en paz descanse, que es un líder sindical de mucho valor en el estado de Morelos. Alguien te abre las puertas siempre, porque es mal visto en la impartición de justicia. Si siempre hubo alguien, si yo quiero dar clases, voy y toco la puerta de la universidad y a lo mejor ni me van a pelar, pero si tengo una persona dentro de la institución que me recomiende, pues a lo mejor te va a abrir ciertas Es puertas. que yo creo que no es que sea mal visto, porque efectivamente te brindan una oportunidad. Lo que es mal visto es que seas una persona sin los conocimientos, sin la experiencia, que tengas acceso a un cargo pues con tanta responsabilidad, porque te vas a enfrentar con litigantes que posiblemente te van a superar, ¿no? ¿Cuántos doctores, maestros en derecho vas a tener? Y tú con nulo conocimiento propio de la materia, Como ¿no? pasa ahorita. Yo lo veía, por ejemplo, en el foro que hacía Lenia Batres, ¿no? Que de acuerdo a profesiones dice que es maestra en derecho penal, pero le dice a la gente, y una disculpa porque en temas penales yo no soy especialista. Pero entonces, a ver, el que ve en ti algo que te impulse a llegar, no se traduciría entonces en hacer campaña y que la gente vea algo que tenemos para que entonces la designación sí sea valiosa a través del voto. Recuerden Por que el eso- voto como herramienta en la democracia actualmente va a servir para designar jueces, magistrados. Y si hablamos de que el voto lo va a ejercer un tercero que no nos conoce, entonces se traduciría que el voto nos va a servir para que más personas conozcan lo que hacemos o cómo lo Es que hacemos. es lo que decíamos, ¿no? Como que sí está bien si lo estructuraran de otra forma, porque como dice la licenciada, actualmente se hace, pero por ejemplo yo, que no soy muy bárbara con los políticos, voy y me peleo con las juezas y en verdad lo hago y les digo sus cosas y saco la ley y una hasta me amenazó de multarme y le dije, ¿y con qué fundamento? ¿Crees que alguien como yo van a, voten por ella para que sea jueza? Pues no, pero si tengo otra forma de ser en la vida, de ser más barbera, más, ay, te invito a comer y le doy a calde, pues me van a elegir. Déjenlo Barbera, o sea, a lo mejor Ale, su tema de litigio es de choque, ¿no? Frente a las autoridades. Tenemos a Roberto, recuerden, el voto de origen es popular. ¿Qué quiere decir? Que tienes que ser popular frente a ciertas masas Y es para poder secreto. llegar, ¿no? Es secreto, va a ser secreta la designación, pero hablando de popularidad, de esta mesa, me atrevería a decir que es muy popular Roberto. Y es muy popular Claudia. Yo voy a comentar Entonces- algo importante. Y creo que es muy valioso lo que acaban de externar, pero a mí me preocupa mucho el grado de profesionalización. Comentaron las compañeras, no recuerdo concretamente quién, pero una cosa es que tengan la teoría incluso, y otra cosa es el desarrollo profesional. Entonces, puede ser que tengas muchos doctorados, pero no puedas litigar. Y por otro lado, creo que se tiene que privilegiar a quien inició
de oficial judicial, que han hecho carrera dentro del Poder Judicial. Eso es lo mejor que tiene el Poder Judicial, Eso es lo que tanto quiero federal decir. como local, ¿no? En la carrera judicial, porque sí hubo alguien que a lo mejor te abrió las puertas, pero si ya tienes una carrera, pues Exacto. evidentemente esa experiencia te va a llevar como a ti te ha llevado tomar ciertos retos, ¿no? Sin embargo, también creo que hay gente, yo tampoco vengo de familia de abogados, y te abres camino y vaya, les digo yo, ni por bonita, ni por 90-60, ni por simpática. Entonces, uno tiene que luchar contra corriente Así y es. también se tiene que tener la oportunidad. Entonces es bien controvertido, pero como están las cosas, yo sí la considero positiva. Yo, lo único que yo no creo positivo es que el diálogo popular para la reforma es la eliminación de la corrupción. Y la gente que no conoce está creyendo que la elección a través del voto va a eliminar la corrupción. ¿Sería Así así? ¿Sí o no? Esa es la propuesta, ¿no? La cuestión aquí adicional es cómo va a ser ese proceso real de No sé selección. si la propuesta o La- sea la- el diálogo popular que la gente cree, ¿no? Aparte de los foros que han creado, y lo ha creado probablemente el partido que hizo la iniciativa, el tema que preocupa realmente es que 10 propuestas las hace el presidente de la República, o sea, afines a él. Otras 10 propuestas, 5 el Poder Legislativo y 5 los senadores y diputados. Ellos ahí también tienen mayoría, entonces también va a estar cargado los dados. Y los 10 que va a mandar la Corte, pues todos van a llevar el tache desde que los presenten. Aunque tengan la capacidad, que tengan la carrera judicial, no van a pasar del filtro para que sean los últimos contendientes. Entonces, para resumir, ¿eliminamos la corrupción, sí o no, con la No, reforma no. judicial? No, ¿No? la bandera de ellos es acabar corrupción y nepotismo. Esa es su bandera principal Es más, de la reforma. yo incluso le vería un tema que la haría más alta desde el momento en que le quieres bajar los sueldos y limitar prestaciones, porque considero, y ese es mi muy particular punto de vista, que el hecho de que tengan un sueldo bien remunerado, pues no ve la necesidad de caer en algún De otro corruptir. acto de corrupción, porque puede tener una estabilidad económica. Pero eso tendría que Eso tendría que ser, y Lore, suena fabuloso, y creo que hasta lógico, suena lógico. Y sin embargo, Yo gano bien, no tendría que prestarme actos de corrupción. Exacto. Claro, Pero hay gobernadores, no digo que el de Morelos, que ganan muy bien, pero que ya eran futbolistas y tenían un nivel económico impresionante, y hoy en día a lo mejor sus actos han dejado de notar que no es el tener una buena economía. No, exactamente, no. O sea, hay tantos gobernadores que vienen de familias opulentas, entonces no es un sinónimo de que si gano bien, no voy a Pero por tener eso actos de digo, corrupción. podría ser un factor también. Porque finalmente también es un incentivo para aquel oficial, aquel funcionario que ha ido subiendo sus niveles por tener una mejor si así estabilidad fuera, qué económica. bueno, ¿sí? pero no por nepotismo. Yo lo que Exactamente. considero, y como decían en mi pueblo, va a ser la misma puerca, pero mímica. sí. Pues así veo yo el sistema de justicia laboral. Es lo mismo, pero simplemente vamos transformando ciertas cosas. Yo no veo tanto un cambio. Pasaron del fútbol soccer al fútbol rápido. Sí, y lo vamos a dejar esto del tema laboral contigo, Robert, a ver si nos vuelves a conceder el honor de estar con nosotros, porque me gustaría tocar siempre el tema de los temas laborales, ¿no? De cómo se ha visto la reforma laboral hoy en día. Para concluir, finalmente la reforma judicial no creo que ataque o no creo que elimine los actos de corrupción, nepotismo. Yo voy más sobre un tema de carrera judicial que sea un tema de meritocracia, que en la vida tú vayas creciendo por efectos de mérito en lo que te dediques, seas dentro del Poder Judicial o fuera del Poder Judicial, que sea esa carrera de meritocracia lo que te permite escalar, como actualmente hoy resides o presides un área, pues porque llevas una carrera dentro de eso, ¿no? Entonces creo que eso es hoy en día lo que nos tendría que hacer como seres humanos, ¿no? La experiencia. Para finalizar, ¿con qué opinión terminamos? Yo me iría también con la profesionalización. No creo que la reforma tiene antecedentes importantes del porqué. Okay. Creo que a lo mejor tendría que conocer la profundidad para dar una opinión seria. Pero lo cierto es que sí creo que ha habido muchos excesos y que la gente estamos cansados. Los que litigamos, los servidores públicos que no han tenido esa oportunidad y que han visto que pasan otras gentes sin tener el mérito. Porque eso está pasando el día de hoy. Totalmente. Entonces, yo creo que valdría la pena quizás pulirla y que nosotros como abogados nos aplicáramos al tema para también contribuir a esa
Sí, modificaciones. esos foros públicos que hoy en día están Exactamente. haciendo, ¿no? Roberto, cuando nos despedimos, ¿qué opinión te merece la reforma judicial? Para mí siento que sigue siendo un tema de cuota electoral, porque fue puesta previo a que iniciaran las contiendas. Sí. Coincide con la reforma al Poder Judicial del 2020, ahora en el 2024. Y la presidenta, que todavía no está considerada electa, virtual ganadora todavía por el tema de los 2 ministros que le faltan, lo tomó, lo agarró y dijo, de aquí soy, porque nos han dado sentencias en contra y nos han pegado a la administración, que somos ahorita los que estamos en el poder. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar a esos ministros, a esos funcionarios que han generado que no crezca nuestro movimiento, Político. nuestro movimiento político. Entonces, yo creo que es una cuota electoral. Sí veo claro que debe de existir esa reforma, pero no en esos términos. Okay. Así como está planteada, todavía está muy torcida. Faltaría ver todavía los transitorios, faltaría ver el proceso de selección real, los perfiles de los contendientes. Pero sí, en todos los casos, si pones a alguien que recién graduado, que no le quitó mérito a ninguno, que no tiene la experiencia, que no tiene el perfil para definir algunas materias, va a ser muy complicado. Sin embargo, lo vemos actualmente con la designación de la hermana de Martí Batres, no recuerdo su nombre, de la hermana de la secretaria de Gobernación. No tiene ninguna experiencia real en el Poder Judicial y menos federal, y están haciendo cada comentario, están haciendo cada resolución, están en las sesiones del Pleno del Congreso, de la Corte, con el teléfono en la mano. Digo, no sé qué están atendiendo realmente en ese momento, pero no merecen la atención de ellos para dar un voto de calidad sobre alguna cuestión de constitucionalidad. Ok. Ale, nos concluimos y nos despedimos. ¿Qué opinión te merece finalmente la reforma judicial? Pues creo que es una buena idea querer cambiar el sistema por cómo están los jueces y los magistrados, pero al final, como lo están planteando, también considero que es meramente político para cumplir cuotas, y pues esperemos que resulte favorable para los que litigamos y para la gente que realmente es la necesitada de justicia, ¿no? Los justiciables. Gracias. Lore, nos despedimos. Finalmente, ¿qué opinión te merece la reforma judicial? La reforma judicial es necesaria, pero nos obliga a un ejercicio a todos aquellos estudiosos, practicantes del derecho a involucrarnos en el tema, porque en el ámbito en el que estemos, privado, litigante, público, vamos a tener un impacto y vamos a tener que conocerlo. Entonces sí, porque el problema real, creo, del Poder Judicial está en el rezago impresionante de asuntos, en que ahí está la verdadera impartición de justicia. Ahí tiene que estar enfocado en los mecanismos de resolución, de alternancia, y que esto no sea un impedimento para que pues todo esto pues desfavorezca y obviamente sí haya una verdadera impartición de justicia. El servicio profesional de carrera, soy a favor, pero no solamente del Poder Judicial, como lo he dicho, aquí en el estado de Morelos ha existido la iniciativa y por los motivos que ustedes quieran, nunca termina. Pero también necesitamos servidores públicos preparados y capacitados, porque eso se trata. Entonces, que sea lo mejor para todos. Gracias. Pues nos despedimos. Recuerden que nosotros somos el todo, la nada y el derecho. Agradezco de sobremanera a los invitados que hoy nos acompañaron y recuerden que estamos grabando desde la cava del Hotel Argento en Cuernavaca, Morelos. Gracias a todos. Hotel Argento es el destino ideal para tu descanso, eventos sociales y empresariales. Visítanos en Río Mayo, número 1001, Colonia Vista Hermosa, Cuernavaca, Morelos.